del siglo XIX, la gente solía reunirse en pequeños salones para ver figuras mágicas en movimiento. Se trataba del nuevo prodigio de la ciencia y de la tecnología que había revolucionado nuestra sociedad, y este descubrimiento coincidió con un renovado interés por lo sobrenatural. La imaginación del público estaba siempre interesada en los fenómenos denominados genéricamente de espiritismo. La Royal Academy of Science, la Academia Real de Ciencia, estaba situada en el antiguo edificio de la Royal Institution de Londres. La mayoría de los miembros de la Academia no daba crédito a los extraordinarios fenómenos que se verificaban durante las sesiones espíritas. Por su parte, el gran público consideraba la actividad de los miembros de la Academia, como por ejemplo Faraday, una expresión de magia igualmente incomprensible. A ojos de un profano, la famosa jaula de Faraday que produjera electricidad no era más que una caja de luz mágica. El único científico que consideró el espiritismo desde un aspecto científico fue el gran físico William Crookes, el joven miembro de la Academia. A pesar de su juventud, la ciencia le debe importantes descubrimientos y haber escrito un gran número de tratados científicos. Se hizo famoso por haber descubierto el talio. William Crookes nació en 1832 y se convirtió en miembro de la Academia a la edad de 31 años. Su esposa Lely le apoyaría siempre y constantemente en la lucha contra la intransigencia de sus prestigiosos colegas. Crookes fue el primer científico en estudiar los fenómenos paranormales desde un punto de vista científico, al menos en lo que respecta a la divulgación al gran público. Si bien hubo numerosos experimentos anteriores, nunca se había publicado como tratado científico. Crookes estaba determinado a convencer a los científicos que los fenómenos paranormales eran auténticos. Digamos que Crookes es el ejemplo perfecto de un gran científico que busca examinar y analizar los fenómenos paranormales y se empeña en estudiarlos como lo haría con cualquier otro tema, desde un punto de vista científico. No obstante, cuando llega a publicar el resultado de sus investigaciones, el ambiente científico no se muestra muy interesado. Y en este punto, la opinión pública termina siendo reacia en aceptar los fenómenos. En mi opinión, Crookes es el primer científico de cierta inteligencia que decide que ya era el momento de ocuparse seriamente de lo paranormal, en una época en que esos fenómenos adquirieron un aspecto, diríamos, dramático. No se trata de mostrar discrepancias o simples anomalías, sino más bien los fenómenos paranormales reales, que Crookes comienza a observar con un gran médium de nombre D.D. Hume, el primer médium que despertará su atención y con el cual comienza a trabajar en el laboratorio de su casa. Daniel Douglas Hume fue el gran médium de su época y era famoso incluso en las altas esferas. En esta fotografía se le ve junto a un oficial ruso en la corte del zar. El laboratorio de Crookes estaba en la casa de Mornington Street, a Londres. Desafortunadamente, el edificio fue destruido durante el bombardeo de la última guerra. En su lugar pasa ahora el ferrocarril. Pero las fotografías de la época muestran cómo era. Este es el laboratorio de Crookes, donde el científico construyó instrumentos para verificar el poder paranormal de Hume, como por ejemplo este con poleas, necesario para verificar con precisión la fuerza que podía ejercer el poder de Hume para modificar el peso de una sustancia con la simple imposición de las manos.
Crookes hizo cuanto pudo para involucrar a tantos colegas como fuera posible durante sus experimentos, y uno de ellos era el astrónomo Hawkins. Tenía la esperanza de descubrir algunos detalles que estuviesen conformes con las leyes de la física, pero que aún no eran reconocidos como tales. Crookes conservaba meticulosamente todos los datos de sus experimentos para presentar a los miembros de la Academia. Sin embargo, parece que los pocos científicos que estaban interesados en sus experimentos no quisieron comprometer su reputación. Los hubo que se negaron a ser nombrados en los informes de Crookes, a pesar de seguir todas las precauciones científicas y estar apoyado absolutamente por planos y esquemas precisos. Creo que Crookes se aventuró en esa estresante aventura convencido que su fama llevaría a convencer a otros. Pero ante su gran sorpresa sucede justo lo contrario, ya que la mayoría no compartió su teoría. Al principio de la investigación tuvo apoyos, pero cuando vieron que el paso sucesivo sería su divulgación, se alejaron del asunto. Cuando empezó a escribir en su revista científica los resultados de sus experimentos en el laboratorio, acciones y movimientos que no podían ser explicados con los términos clásicos como empujar, traccionar, etc., surgieron los primeros problemas con los colegas, según los cuales el pobre Crookes había perdido la razón o se estaba burlando de ellos. A pesar de la oposición del ambiente científico, Crookes continuó impertérrito para llevar a cabo sus experimentos y llegó a inventar una jaula especial para el acordeón que Hume podía tocar sin tener contacto con las teclas. Esta maravillosa acordeón funciona todavía perfectamente. La melodía que Daniel Douglas Hume amaba tocar con el acordeón era Land of Hope and Glory, tierra de esperanza y gloria. Para reproducirla le bastaba sujetar el acordeón de esta manera con una mano. Obviamente es imposible tocar el acordeón siendo que las teclas están en la parte inferior. Un gran prodigio para quien tuvo la oportunidad de verlo en directo. Esta es la única que queda de este tipo de acordeones, que eran las preferidas de Hume y que ahora se conserva como una reliquia en la Society of Physical Research de Londres. Hume fue el medium más grande de todos los tiempos. En el curso de su vida, día tras día, en cualquier lugar desconocido para él, provocaba los fenómenos a plena luz del día. Se elevaba en el aire, hacía sonar los instrumentos por sí mismos y la gente siempre podía constatar que Hume no era el responsable de tales movimientos, al menos desde un punto de vista estrictamente físico. Físico. Sobre si creo que Hume provocase estos anómalos fenómenos, no podemos hablar de creer cuando se trata de fenómenos paranormales, porque es como si alguien te pide que creas en Jesús y el pedido no se refiere a la figura histórica de Jesús, sino a la cuestión de creer en las religiones cristianas. Yo no creo en los fenómenos paranormales, acepto el hecho de que existan. Los testimonios históricos son tan fuertes que creo que es ridículo negar las innumerables manifestaciones de fenómenos paranormales. Hoy se cree que Daniel Hume poseía habilidades paranormales realmente excepcionales, pero en su época, al menos en ciertos círculos, fue objeto de difamaciones y de burlas.
William Crookes fue el primero en no dar peso a tales críticas y continuó con determinación su investigación, mientras que los miembros de la academia y sus colegas respetaban el aspecto científico del trabajo del versátil Crookes, que continuó con sus objetivos alcanzando resultados excepcionales y espectaculares en varios campos. El doctor William Crookes poseía una insaciable curiosidad y una imparcialidad típica de los grandes hombres de ciencia. No hay que olvidar que Crookes tenía que enfrentar todos esos problemas porque era el primer científico famoso en interesarse por un personaje de la talla de Daniel Douglas Hume. Fue el primero en todo el mundo que mostró un gran interés en los fenómenos paranormales de todo tipo. Una obra muy compleja la suya, con más de 30 sesiones junto a Hume, describiendo sus métodos con gran precisión, y su forma de llevar a cabo la investigación se considera extremadamente satisfactoria y completa. Aún hoy estamos considerando la gran cantidad de herramientas, de datos, sin olvidar la gran cantidad de testimonios a su favor de aquellos que participaban con él en las exhibiciones de Hume. Crookes se rodeaba siempre del mayor número de testigos en las reuniones espíritas. Aunque muchos podían ser algo escépticos, eran muchos también los que atestiguaban que Hume llegaba a levitar mesas, sillas e incluso a sí mismo, elevándose en el aire. Crookes, que no era nuevo ante el fenómeno de la levitación, describe las sesiones de Hume como algo muy espectacular. En 3 ocasiones diferentes le he visto levitar hasta el techo, una vez de pie, otra de rodillas y otra sentado en una silla. Al menos otros 100 casos de levitaciones fueron confirmados por testigos oculares. Todos los que se niegan a dar crédito a estos registros escritos deben también no dar crédito a cualquier otra experiencia humana. En el caso de Hume, las declaraciones de testigos presenciales son absolutamente sorprendentes. Según palabras de Crookes, cualquier persona que quisiese dar una explicación aceptable científicamente tendría que trabajar duro para examinar los hechos sin perder tiempo, porque después ya no sería posible recoger los testimonios de los afortunados espectadores del fenómeno de levitación que verificaba el caso de Hume. Crookes estaba en lo cierto. Entonces no había ni televisión ni videocámaras y apenas se conservan los dibujos de las levitaciones de Hume, que lo muestran tumbado, de pie, sentado. Para quien no pudo verle levitando y entrar volando por una ventana, Hume no fue el primero en experimentar casos de levitación. Aparte de los personajes descritos en la Biblia, se dice que en la Edad Media, San José de Cupertino fue visto elevarse en más de 70 ocasiones, incluso en presencia del Papa Urbano VIII. La levitación humana es difícil de aceptar porque parece absolutamente imposible. Es similar el caso del médium brasileño Carlos Mirabelli, fenómeno del que hay testimonios del hijo de un policía y de un fotógrafo famoso que lo ha inmortalizado elevándose. Con todos estos testimonios me inclino un poco más en aceptar estos fenómenos, aunque no completamente. En realidad, Crookes es el único testimonio de la levitación. Si bien no se puede llegar a una conclusión sobre la base de una prueba, cuando se tenga suficiente material, la calidad resultará seguramente mejor. En lo relativo a los términos de los experimentos de telequinesia llevados a cabo por Crookes, no me queda ninguna duda. Por los cuidados de Crookes y sus instrumentos, Hume no podía preparar ningún tipo de efecto especial. Y no tengo ninguna razón para dudar de los informes de Crookes. Aquellas investigaciones de Crookes tenían un alto nivel que difícilmente se pueden
La Sociedad de Investigaciones Científicas, que desde 1882 se ha ocupado de la investigación de fenómenos paranormales, se encuentra en esta estrecha calle de Londres. Los presidentes de la SPR siempre han sido eminentes científicos, como por ejemplo William Crookes. ¿Qué piensan todos estos científicos de Crookes y de sus investigaciones? Yo creo en el estudio llevado a cabo con método científico. Cuando estudiosos de gran renombre siguen una investigación científica en el laboratorio, bajo ciertas condiciones, yo me inclino a aceptar el resultado. Entonces, ¿estaría de acuerdo en aceptar los resultados de Crookes en relación a los informes de los poderes de Hume? No puedo responder con un sí rotundo porque no he investigado a fondo el asunto. No tengo ninguna duda. Es cierto. Yo no tendría ninguna duda porque he leído en profundidad sus estudios e incluso he participado en un libro sobre ellos. No veo otras explicaciones posibles sobre Hume. ¿Cuáles serían las posibles alternativas que lo explican? Para dar un ejemplo que suelo utilizar en estos casos, se acordará probablemente del experimento en el que Crookes pone en su mesa una hoja de papel, una pluma o un lápiz y los espíritus, naturalmente a través de Hume, escriben en su folio. Crookes describe con exquisito detalle que el lápiz se levanta solo, así. Trata de escribir algo y luego se cae. El fenómeno se repitió varias veces hasta que un pedazo de madera en la mesa de Crookes empezó a moverse y ocupó el lugar del lápiz para poder escribir. Le sirvió de apoyo. En palabras de Crookes, de no haberse encontrado ese trozo de madera en su mesa, el experimento habría fracasado. Según las afirmaciones que acusan a Crookes de dar explicaciones fantasiosas, había que preguntarles ¿qué otra explicación puede haber? En realidad, con Hume se da el caso que nunca ha sido considerado un charlatán. Y dadas las evidencias existentes, ¿por qué no debemos creerle exactamente como creemos en nuestra experiencia cotidiana? Creo que las experiencias de las personas no se deben subestimar. No pienso que es importante saber qué ocurrió con estas personas hace 100 años, sino que los fenómenos se van sucediendo y se transmiten de generación en generación. Hay fuentes diversas. No pueden mentir todas. Una de las demostraciones más espectaculares de los fenómenos psíquicos de Hume fue realizado en la casa de Crookes. En una sesión, Hume avivó el fuego con sus manos y tras lo cual caminó sosteniendo en su mano un trozo de carbón incandescente. Una de las teorías de Crookes ante estos fenómenos fue la de la fuerza paranormal, en otras palabras, el poder de la mente sobre la materia. Esta teoría se basa en el hecho de que el médium tiene una fuerza psíquica capaz de influir sobre la materia. En la práctica, un don o una virtud que le permite desencadenar el fenómeno. En realidad, esta teoría de Crookes es muy parecida a la utilizada por la moderna parapsicología para explicar estos fenómenos telequinésicos. Para Crookes, en esta teoría, los espíritus no tienen que ver con la producción de los fenómenos. Con posteriores experimentos, se inclinaría por la teoría espiritista que era la de Hume. Daniel, ¿cómo es posible que no sientas el calor? La mano de Daniel lo siente porque los espíritus han dado un poder sobrenatural a través del brazo, una fuerza que va más allá del conocimiento humano y que contrarresta los efectos del calor. En la parapsicología, a menudo nos encontramos en una posición ambigua, una ciencia que encuentra constantemente contradictores, que acusan de irracionalistas con el único propósito de eliminar por completo la investigación científica. Son personas que han decidido de antemano, a priori, que no vale la pena estudiar tales fenómenos. Es como cuando la Iglesia medieval sostenía que la Tierra fuese el centro del universo y que era totalmente imposible que se moviese alrededor del Sol. Era un dogma fundamental. Quien sostuviese lo contrario sería considerado un tonto. Es exactamente lo que sucede hoy.
Al final de cuentas viene todo tipo de gente a las sesiones espiritistas. Es por eso que te digo que has de estar atento, porque hay suficientes enemigos que harán cualquier cosa para desacreditarte. Sé lo que quieres decir, pero Daniel no es un charlatán. Nunca pidió un centavo. La historia de Rusia no juega a su favor. Dicen que usa unos zapatos especiales que puede tomar cuando quiere para volar y que utiliza el aire del ventilador para elevar las cosas. Eso es una tontería. El comité ruso se ha limitado a asistir a una sesión y el veredicto es inapelable, y basado solo en esa única sesión. Es la misma historia de siempre. 10 cosas suceden y si una es mala se olvidan de las 9 restantes y se atreven a llamarlo ciencia. Yo soy un humilde abogado, no un científico, pero me parece que viviésemos aún en la Edad Media. Lo inexplicable es sin duda obra del diablo. Entonces significa que yo estoy haciendo la ópera del diablo. Un fenómeno es considerado paranormal cuando no puede ser explicado. La mayor parte de la teoría científica no ha encontrado una explicación. Un ejemplo es la gravedad, mientras que la electricidad es inexplicable. Creo personalmente que la electricidad es un fenómeno absolutamente paranormal, imposible de entender. ¿Por qué los electrones se mueven de esa manera determinada? ¿Por qué tienen el campo magnético particular? Porque se mueven siguiendo diferentes órbitas. Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que damos al interruptor y se enciende la luz. En realidad no conocemos la causa de nada.